En este bloque de Panorama vamos a dialogar con el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, de la provincia de Mendoza, provincia limítrofe con Neuquén, al norte, sobre el debate y la discusión que existe respecto de toda la normativa relacionada con la utilización del agua, este recurso natural que para quienes estamos en la Patagonia Norte, que es la zona en donde nos encontramos beneficiados por la naturaleza, porque es la segunda cuenca hídrica más importante que tiene el país, la que conforman los ríos Neuquén, Limay, Negro y también el Colorado, así que uno pueda observar quizás con cierta desatención el tema del agua. En el caso de Mendoza no es así, hay varios debates vinculados a este tema. Mendoza, con quien vamos a hablar ahora, la define como un oasis dentro del desierto, es Andrés Lombardi, como te decíamos, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Andrés, gracias por aceptar el convite. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, la disposición para poder charlar un poco sobre el tema del agua, que en el caso de Mendoza el agua es un bien muy escaso. Está construido Mendoza como un oasis con un uso muy cuidadoso del agua, eh, que además con los efectos del cambio climático nos obliga permanentemente a incorporar tecnología para el cuidado del agua. Bueno, de los ríos salen canales de distribución, de esos canales acequias, canales secundarios que sirven para riego, en fin, tiene toda una historia la provincia de Mendoza basada en la cultura huarpe, ¿no? Que fue la que diseñó este sistema de canales de acequias que permite que Mendoza tenga agua en alguna parte mínima de su territorio, alrededor del 20%, que es la parte cultivable y en donde están las manchas urbanas, ¿no? Parece una paradoja esto, ¿no? Porque uno imagina la ciudad de Mendoza y la provincia de Mendoza vinculado a lo agropecuario, imagina la ciudad con esas acequias tan particulares en cada una de sus veredas, es decir, no pareciera ser un elemento escaso y sin embargo tiene que administrarse con un criterio un poco más estricto, al punto tal de que han establecido multas, no solamente por contaminar, también por robar el agua. ¿Cómo es esto, Andrés? Claro, Mendoza tiene un sistema, primero, la administración del agua tiene rango constitucional. En la constitución de la provincia de Mendoza se crea el Departamento General de Irrigación con un superintendente y un responsable por cada uno de los ríos que hay en Mendoza. Eh, y luego hay un sistema de distribución de agua para riego que se van asignando cupos de acuerdo a la superficie cultivada y al tipo de cultivo. Están los tomeros, que son las figuras viejas, que son las que iban distribuyendo el agua entre las distintas fincas o propiedades. Lo que se ha hecho es una actualización de esas multas, endureciéndola más, porque a veces propietarios de fincas que estaban antes en el recorrido del agua tomaban esa agua y dejaban las fincas de más abajo sin posibilidades de acceder al agua. Todo esto está arreglado en un sistema también comunitario y de participación ciudadana. Todos los que tienen derecho a riego participan y van fijando los cupos de riego que hay para cada una de las propiedades. Atrás de eso, estamos buscando impulsar con créditos subsidiados la tecnificación del riego de las propiedades, cosas que vayan a riego por goteo, dejen de hacer el riego por manto, que desperdicia mucha agua, identificar claramente cuáles son los cultivos y cuáles son las necesidades de agua de ese cultivo para darle un buen aprovechamiento. Mendoza es en sí un oasis que respeta mucho el agua, que tiene definida por ley provincial cuáles son las prioridades del uso del agua, que por supuesto la primera prioridad es para consumo humano, pero que después va determinando el resto de las prioridades y en función de eso es que el Departamento General de Irrigación va dando autorizaciones de uso de agua, tanto para superficial, que es la que nosotros podemos ver, que se desprende de los ríos, con los canales de distribución primaria, los canales de distribución secundaria, las hijuelas, como también para la generación de pozos de agua, que es el agua subterránea, ¿no? Porque las cuencas no es solamente el río que vemos arriba, sino también
las napas de agua que están por debajo de la superficie. Ujú. Advierto que hay una visualización del recurso hídrico, del recurso agua, eh, teniendo en cuenta su carácter finito y también la optimización del uso del mismo. Hablaba de un sistema participativo en la toma de decisiones. En esta región, sobre todo la del Alto Valle, los consorcios de regantes casi que son figuras que están en crisis financiera por su bajo nivel de recaudación. ¿En qué medida el aporte de cada uno de los usuarios del sistema de riego permite el sostenimiento, la sustentabilidad del mismo sistema? El Departamento General de Irrigación es un órgano constitucional con presupuesto propio, con lo cual se financia con lo que aportan los regantes, pero también con lo que aportan las empresas de agua y saneamiento. Es decir, la empresa AISAM, que es la más grande de la provincia de Mendoza, que es actualmente es una empresa privada con participación estatal mayoritaria, paga por el agua que toma de los ríos para después llevarlo a la población. Entonces, eh, eso permite generar el presupuesto del Departamento General de Irrigación y con eso se financia el mantenimiento de canales y otras actividades. Por supuesto que cuando son inversiones muy grandes está el presupuesto público que acompaña con esas inversiones, o bien financiándolas, o bien dándolas como un aporte no reembolsable al Departamento General de Irrigación, o como una obra específica generada. Mendoza depende mucho su economía de una buena administración del agua, eh, tanto para la cuestión agrícola o más específicamente la que más se conoce, la vitivinícola, porque a partir de la vitivinicultura hay asociada un montón de actividades, entre ellas, por ejemplo, el turismo, que hace un fuerte hincapié en lo vitivinícola. Ujú. Andrés, es decir, el agua está en las centralidades de esas actividades, no solamente las agropecuarias, sino segundas actividades como pueden ser el turismo. ¿Qué participación tiene el turismo en la composición económica de Mendoza? Digo, ¿en qué nivel de preponderancia se encuentra el turismo respecto de, por ejemplo, la producción agropecuaria, respecto de, por ejemplo, hidrocarburos, en fin, otras actividades económicas? En la participación del Producto Bruto de la provincia de Mendoza, la actividad de hidrocarburo es la primera, fundamentalmente empujado por la destilería de YPF, que es la destilería más importante, la de Luján de Cuyo, del interior, si no tomamos en cuenta la destilería de La Plata. Eh, en segundo lugar, tenemos la vitivinicultura, pero como decía, la vitivinicultura tiene que ver mucho con la imagen de la provincia, por eso es que tiene un efecto importante sobre el turismo que viene creciendo. Mendoza ha tenido una política muy acertada con respecto al turismo. Es la segunda plaza del interior de la provincia con mayor camas de hoteles de 4 y 5 estrellas. Eso ha permitido mejorar la cantidad de plazas, permite que uno tenga conectividad aérea, tiene vuelos internacionales, en algunas ocasiones, en algunos años últimamente hemos sido el principal punto turístico del interior en cantidad de pasajeros que vienen del exterior, ¿no? O sea, no ingresan a veces necesariamente por Mendoza, pueden ingresar por Ezeiza o pueden ingresar por Córdoba, pero que terminan viniendo a Mendoza. Y el aeropuerto de Mendoza también ha crecido con nuevas rutas aéreas a distintos puntos del mundo. De hecho, estamos planificando algún tipo de conexión, probablemente para los primeros meses o antes de mediados del año que viene con Miami. Eh, Digo, Mendoza, el turismo ha crecido mucho y la imagen del turismo está asociada o a la nieve, en principio, o a la vitivinicultura. Lo que tiene la vitivinicultura es que permite construir una agenda turística durante todo el año y no como es la nieve, que es solamente una temporada de Claro, invierno. claro. No le quiero quitar mucho más tiempo, pero sí le quiero hacer una última consulta.
y está relacionado con el tema inicial con el que arrancamos esta charla, que tiene que ver con el agua. ¿Está superado el diferendo que alguna vez se inició a propósito del atuel con la provincia de La Pampa por la utilización precisamente del agua de ese río? Bueno, eso tiene sentencia judicial de la Corte. eh, Ahí hay una interpretación que hace la provincia de La Pampa y una interpretación que dice la provincia de Mendoza. La provincia de La Pampa reclama un caudal mínimo que tiene que liberarse y la verdad que el río Atuel no está llevando esa agua para liberar ese caudal mínimo que ellos reclaman. La provincia de Mendoza, la interpretación del fallo es que ese caudal mínimo está condicionado a la posibilidad de que exista, porque hoy el río Atuel no traslada la cantidad de agua que ellos demandan, ni en sus orígenes, no es que Mendoza se esté abusando. Claro. Y por otro lado, lo que sí tenemos conflicto es con la cuenca del río Colorado, que de hecho Mendoza quería construir ahí una presa, que era la presa de Portezuelo del Viento, con fondos que recibió la provincia por los daños que generó la promoción industrial. Y bueno, eso va para un lado, para el otro, con los laudos presidenciales, piden mayores declaraciones de impacto ambiental, nuevos estudios, etcétera. Y bueno, definitivamente preferimos invertir esos fondos en otras obras que también requiere la provincia y no seguir discutiendo si construimos una presa hidroeléctrica que iba a tener muchos beneficios para los que están abajo de esa presa en el recorrido del río, pudiera permitir regular el caudal y darle mayor estabilidad. Pero bueno, es imposible, en muchas ocasiones es imposible acordar con La Pampa estas políticas. Y de hecho no es solamente el Atuel, sino que están reclamando inclusive sobre algunas presas que quieren construir en San Juan y que terminan afectando al desaguadero, y como el desaguadero luego termina desembocando en La Pampa, también objetan esas, esas obras. Entiendo. Creo que es una oportunidad que se perdió no solo Mendoza, sino la Argentina completa, de generar un dique nuevo que permitiera la generación de energías limpias, hidroeléctricas, y que permita regular el caudal. Pero bueno, avanzaremos con otras obras. Gracias, Andrés, por estos minutos. Muy amable, ¿eh? Muy amable a ustedes y a disposición. Bueno, Muchas gracias. adiós. Andrés Lombardi es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. El tema del agua, la centralidad que tiene para la definición de políticas públicas en una provincia como Mendoza. El tema fuerte por estos días sigue siendo la situación de Gloria Ruiz, la suspendida vicegobernadora de la provincia de Neuquén, a propósito de, digamos, la administración que ha hecho durante este casi año de gestión al frente de ese lugar de preponderancia dentro de la estructura política de la provincia de Neuquén. Esta semana la comisión investigadora que ha elaborado su informe luego de recopilar información, datos, antecedentes sobre lo cual se está investigando o se ha investigado, digamos, a Gloria Ruiz en este tiempo, hizo entrega de esa documentación. Está con nosotros Brenda Buchinis, que es diputada de Cumplir, precisamente para conocer algunos detalles adicionales respecto de este informe. Brenda, gracias por aceptar el convite. ¿Cómo estás? No, por favor, un placer. Gracias, Agustín. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que más te ha sorprendido luego de reunir la información que han reunido? Y que no es toda, por cierto, porque desde el primer momento estaba la idea de centrar la atención en un puñado de hechos lo suficientemente contundentes como para fundamentar una decisión. Bueno, justamente como vos señalás, principalmente los trascendidos periodísticos son los que llamaron a que esta investigación comience, pero luego de que empezamos a investigar y a solicitar información, sobre todo, y me voy a basar en lo que es la información interna de la legislatura que logramos a partir de los informes del personal, de la parte contable, de contrataciones y todas esas cuestiones que solicitamos desde la comisión investigadora. Ahí fue donde surgió por ahí quizás hasta las certezas más fuertes
respecto de un desmanejo de los fondos públicos, quizás si se quiere, y para no ser tan tajante y tan categórico, un desconocimiento de un montón de normativa que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos o desobediencia quizás, ¿no? De reglamentaciones, de leyes, quizás mal asesorados, se han hecho contrataciones directas que superan los montos establecidos para tal fin, no se han presentado, si se quiere, las tres presupuestos para todo tipo de contratación que se quisiera hacer de la legislatura, algunos otros gastos que son excesivos, que incluso hemos llegado a constatar que hace 3 meses se pagó por un servicio o por un producto el doble de lo que esa misma empresa cobra hoy por ese mismo servicio o producto. De manera que, ¿De qué estás hablando? insisto, ¿De sin qué ser productos? categórico, porque lo que nosotros hicimos fue investigar, Sí. lo que detectamos es que hay muchas inconsistencias. Brenda, perdón que te interrumpa, pero recién decías detectar un caso en donde se pagó el doble de lo que ofrece esa misma empresa por el mismo producto o servicio. No estamos hablando de los bombones. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué caso están haciendo referencia? No estamos hablando de los bombones, estamos hablando de una empresa que ha sido contratada para realizar unos banners Ah, que sí. hace 2 o 3 meses, no recuerdo bien de qué periodo es la facturación, era por un importe que hace unos meses era el doble de lo que hoy esa misma empresa publica en su sitio web. Ni siquiera es que estamos comparando los valores con los de mercado o los de Mercado Libre, si se quiere, que a veces se usa como un valor de referencia y que suele ser más barato que los valores que conseguimos en Neuquén. Pues no, la misma empresa cobró hace 3 meses el doble de lo que hoy promociona en su propio sitio web. Entonces, lógicamente, eso nos generó ciertas sospechas y son las consultas que le vamos a hacer a la vicegobernadora a partir de este momento en el que nosotros presentamos este informe a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que le va a correr traslado a la vicegobernadora, y ella va a tener oportunidad de responder todos estos planteos o cuestionamientos o señalamientos que nosotros hacemos a partir de haber investigado, pero hay que ser claros en esto, nosotros no estamos acusando, lo que queremos saber es por qué se tomó esas decisiones, por qué se pagó esos valores que no son los de mercado y por qué se omitió algunos procedimientos que tendrían que haber sido de determinada manera y que fueron de otra manera, que tiene que ver quizás con las contrataciones directas, que tiene que ver con el manejo de dinero en efectivo cuando no está permitido el pago en efectivo eh, por parte de empresas del Estado, del gobierno, digamos, de la administración pública, y quizás algunas cuestiones que incluso, a ver, yo misma no las conocía todas, pero nos fuimos interiorizando y sin duda que la gente que está a cargo del poder legislativo y de todas estas cuestiones, sí tenía que estar al tanto y tenía que haber tenido el asesoramiento adecuado para no cometer estos errores, si acaso fueron errores, ¿no? Eso es lo que le tenemos que preguntar a la vicegobernadora. En tu impresión, en tu opinión, hace un par de segundos atrás decías que se sorprendieron por la desinformación en la comisión de algunas operaciones o de cómo resolver determinadas situaciones. Había como una suerte de desconocimiento de las pautas de funcionamiento de lo público. Eso uno lo puede achacar a la ignorancia, pero cuando se habla de sobreprecios, por ejemplo, o de un producto que se paga 2 veces lo que en el mercado vale 1, eso habla de otro tipo de conductas. ¿Cuál es esa presunción que les cabe a ustedes como legisladores o que quisieras comentarlo, trasladarnos a nosotros respecto de lo que ha sido este año de gestión de Gloria Ruiz al frente de la vicegobernación? No, bueno, justamente yo quiero hablar específicamente de presunciones, de suposiciones, hasta que ella dé las respuestas del caso, porque para eso vamos a correr traslado de este informe y la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá que preguntarle punto por punto y ella tendrá la posibilidad
de responder, siquiera acompañada por todo el departamento contable y la gente que a ella la asistía, de por qué se hicieron las cosas como se hicieron. Es mi suposición personal que ahí hubo un desconocimiento. ¿Por qué? Porque no quiero empezar pensando en que hicieron las cosas mal adrede. Es probable que no habiendo tenido oportunidad de tener contacto con toda esta legislación, no supieran cómo resolver algunas situaciones. Pero bueno, es una presunción de inocencia, si se quiere. Si acaso se demuestra, porque hay que ser claros en esto, la justicia está investigando lo que a ella le compete y en forma paralela, y nosotros no nos inmiscuimos en lo que es la investigación de la Fiscalía. Si bien hemos tenido contacto con alguna información, eso no hace al procedimiento interno de la legislatura. Si nosotros no somos jueces, somos diputados, que lo que tenemos que hacer es evaluar la habilidad moral de la vicegobernadora de estar a cargo del poder legislativo y de administrar los recursos públicos de todos los neuquinos. Y en este caso, bueno, las dudas están planteadas. Si mal no recuerdo, son 5 puntos esenciales los que se le va a preguntar, eh, aunque pudieron trascender periodísticamente algunos más. Nosotros nos enfocamos en 5 que tiene que ver con esto de la contratación de personas por interpósita persona, es decir, que se designa a una persona X y la que va a trabajar es otra. Eh, pero bueno, preguntarle a la vicegobernadora por qué tomó esa decisión, si acaso no sabía que eso no se podía hacer, y si habiéndolo sabido, por qué decidió avanzar en esa forma de contratación que evidentemente tiene consecuencias jurídicas notables y negativas, ¿no? Yo no soy abogada, pero bueno, lo que se viene conversando en la comisión investigadora, donde hay abogados notables y estudiosos, es justamente que si acaso fueron errores los que se cometieron, bueno, sí tienen sus consecuencias jurídicas y son importantes. Claro, porque estamos hablando de contratos simulados y defraudación, que pueden dar lugar a defraudación. Ese es el punto. Exacto. Este es uno de los casos, el tema de los banners sería otro. También la designación de personal está dentro de ese informe como uno de los puntos objetables de su conducta. Bueno, sí, tal cual. Si bien no es ilegal contratar familiares, sí digamos que es reprochable. Y también habla de su idoneidad o no y de su habilidad moral, porque si estando a cargo del Poder Legislativo ella define contratar a 10 o 15 familiares y los ubica en lugares estratégicos, a partir de los cuales ella puede realizar estas acciones, que son las que hoy están en tela de juicio, entonces, bueno, uno tiene quizás la posibilidad de pensar que quizás fue todo una artimaña y no un error, pero otra vez insisto, esto queda en tela de suposición y ella tendrá que dar las explicaciones del caso. Pero sí, lógicamente uno tiene la posibilidad de pensar eso y la realidad es que quisiéramos no tener que tener esa certeza, pero bueno, es lo que tendrá que responder. ¿Se puede aventurar, se puede especular con qué fecha va a tomar la Cámara como para tomar una decisión? Digo, ¿cuánto puede tardar la Cámara en tomar una decisión respecto del destino, el futuro de Ruiz? Bueno, nosotros ahora que entregamos el informe, mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales le correrá traslado y ella tiene 3 días para contestar, más otros 3 días, una posible prórroga, con lo cual puede o dar respuesta el día viernes o el miércoles de la semana siguiente, y en base a la respuesta que ella dé, si resulta suficiente o no a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la cual yo no pertenezco, es que se definirá si este tema se traslada al Pleno de la Cámara para conformar en sesión la votación para votar su inhabilidad o no. Está. Muchas gracias por la gentileza, Brenda, muy amable, como siempre. No, por favor, que estés muy bien. Adiós. Bueno, adiós. Brenda Buchinis es diputada de Cumplir y además es integrante de esta comisión legislativa que investigó los 11 meses de Gloria Ruiz al frente de la vicegobernación en la provincia de Neuquén y centró su atención sobre un puñado de hechos que son los
más resonantes, pero además escandalosos, de la gestión de Ruiz al frente de la vicegobernación, y que son los que van a definir también su futuro cuando se realice el debate en el plenario de la Cámara respecto de la continuidad o no, lo más probable que sea la no continuidad de Gloria Ruiz por su inhabilidad moral, que es lo que se está objetando desde el primer momento. Cerramos aquí esta edición de Panorama. Nos volvemos a encontrar cuando dentro de una semana, como siempre, en Canal de Noticias 24/7. Y nos vamos con este bonus track de siempre, ¿no? Las letras pandémicas de Miguel Sabone. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. No quiero tomar café, porque el café quita el sueño. Lo que quiero es tomar té, pues tomando té me duermo. La primera vez que te tomé, hay cosas que disfruté. Desde entonces quiero estar tomando té, tomando té. El doctor que a mí me ve, de este mal que a mí me inflama, recétome tomar té, y ahora te tomo en la cama. Una vez que te tomé, tan cansado me quedé, que desde entonces quiero estar tomando té, tomando té.